eran todos los pomos de perfume vacío. Y vamos a salir del centro de la ciudad para adentrarnos en uno de los barrios más antiguos de La Habana, un lugar del que mucho se habla pero poco se conoce. Vamos a estar recorriendo la parte arriba del municipio de Rella, donde en lo alto de las lomas se asienta un barrio muy humilde, un lugar bastante marginado donde hay mucha gente buena pero también hay muchas carencias y mucha necesidad. Hoy les voy a mostrar el interior de esta comunidad poco conocida. Lo primero que me llamó la atención son estos túneles que hay debajo de la montaña. Me comentaron que son refugios que Fidel Castro mandó a construir para los tiempos de guerra. Hay dos. ¿Qué largo tendrán los túneles estos, Mauri? ¿Tú qué vives aquí? 100 metros o más. 100 metros o más, por ahí para allá. Sí. ¿Pero eso es una especie de ciudad o como tal? No, es un entramado. Eso es dos entradas y hay un pasillo interior. Ya. Para entrar aquí hay que subir por una escalera que está al costado de la loma. Hay que tener mucho cuidado ya que es empinada y los escalones tienen diferentes dimensiones. Como pueden ver, son casas de muy poca hechura, con cine en el techo, con pedazos de madera. A partir de aquí empiezan a cambiar los contrastes. La gente construye y divide con lo que puede y con lo que tiene. Los caminos están en mal estado y hay que tener cuidado donde se pisa. Mi amigo Mauri ha visitado otros países, entre ellos Brasil, y quiero que me comente la similitud entre este lugar y las llamadas favelas de Brasil. Fuiste a Brasil, viviste como tal lo que es estar en una favela y eso. ¿Qué parecido hay entre este tipo de montañas que hay en lugares como Rella? En la auto también hay algunas que son subidas y como que a veces cuando vives inclusive baja la tierra. ¿Se parece a la favela? Estéticamente sí se parece a la favela. Pero no es lo mismo. No. La diferencia es que no, como decía, no hay narco, no hay balas, no hay gente con armas de fuego. En las partes más altas de la montaña los pobladores se las arreglan haciendo algún que otro invento como esta montaña de piedra para evitar el deslizamiento de la tierra cuando llueve. A ver, estas piedras que ven aquí las ponen como tal para que cuando llueva el agua no se lleve la tierra y como que no se vaya como desgastando esta área aquí en el pasillo como tal también. Una idea bastante buena para proseguir aquí la vida y eso. Seguimos de camino por los pasillos a las partes más altas. Ahí hay más asentamientos y movimiento de personas. Aquí los pisos son de tierra y las paredes se levantan con pedazos de hierro y planchas de zinc. Los caminos son bastante empinados, pero seguimos sin descanso. En lo alto de la montaña hay diversas realidades y religiones conviviendo entre sí, como la religión Abacua, que tiene una alta presencia en esta zona. Aquí es un plante que es una religión que existe en Cuba que solamente pueden entrar hombres. Aquí es donde radican y acá es donde hacen las ceremonias. Continuamos el video por aquí, por Rella, a ver con qué chocamos. Me llamaron la atención los restos de una casa de madera que había aquí, que solamente quedan algunos palos. Miren esta casa como está totalmente caída, vamos a entrar. O sea, es una casa de madera que parece que la destruyó el viento, el ciclón, no sé, porque verdaderamente esto está bastante surreal, creo yo. Aquí abundan los pisos de tierra, las casas de madera, los techos en mal estado. Es como si hubiera acabado de pasar un ciclón por aquí, pero no es así. Es una comunidad de gente humilde sin recursos para cambiar sus condiciones de vida. Un lugar con carencias de infraestructuras básicas que lo poco que queda con el tiempo se deteriora más. Algunas personas han logrado construir su casa con cemento y ladrillo, pero otros muchos no. Los vecinos de aquí juegan dominó para pasar el tiempo libre. Ya estamos en la parte alta de la montaña, desde donde se ve toda Rella. Bueno, mi gente, como ahora interesante, Rella es un municipio fundado en la época de los españoles y antiguamente estaba totalmente llena de este tipo de piedra y fue dinamitado para poder habitarla. Un dato bastante interesante. Todo esto estaba lleno de piedra. Por eso es que se ve todo el cerro aquí. Al dinamitarlo, claramente se hizo un hueco y quedó esta loma que está aquí. No, aquí, antes que tú eres de la loma. Aquí, mira. Niña, por favor. Aquí, mira. Ahí, No, aquí. ven para acá, por favor. Ahí, ¿verdad, mi amiguita? Para que se vea más realista. Sí. Cada lugar a los que voy tiene algo diferente, algo que impacta, sobre todo aquí en Cuba. En un país que se ha vendido tanto como tal, como una especie de paraíso en el cual no hay problemas. Y chocar con este tipo de realidades a veces es impactante. Seguimos explorando la parte más alta de la comunidad. Todos los pasillos se comunican entre sí y forman una especie de ciudadela donde todo se conecta. Ahora estamos entrando por otro de los pasillos que hay aquí. A ver con qué nos encontramos. Se quedan aquí. Entonces, sin... Sí, también. Tiene que ver con la religión Abacua. Aquí sí damos por casa por los caminos, me parece. Sí, bajo por. Me sigue impactando y chocando bastante estos caballos. Se los digo de corazón. Me llama la atención esta casa. Es en altos y se sube por una escalera. Un vivo ejemplo de los problemas que afronta esta comunidad. Ahora entramos por un camino hecho de pedazos de hierro y de zinc para llegar hasta el otro lado de la comunidad. Este lugar está bastante estrecho. Chequen ahí cómo está esto aquí.
Oh my God. Tengo miedo ahora mismo. Seguimos el trayecto. Desde la distancia me llamó la atención una casa con muchos colores. Esta forma de la decoración aquí se le conoce como arquitectura de la necesidad. ¿En qué consiste la arquitectura de la necesidad? Que es que decoran las casas con lo que quieren. Ya. Que ponen azulejos como Ya. parte de decoración. Los coloritos estos raros. Sí, claro. Tienden a poner columnitas, delfines, imágenes de Shrek. Sí, como que colorete para darle algo de vida. Como tal. Sí, es algo, una estética Rara. rara. ¿Qué bola? Se compran todos los pomos de perfume vacío. Ah, para ¿verdad? Mario, a ver, una pregunta. ¿Este lugar como tal es J-Pong? No, esto no es J-Pong. Se queda no sé. Este es uno de los paisajes más raros y deprimentes que he visto en mi vida. Los techos con tanques y cosas pesadas para que no se los lleve el viento. Algo bastante duro y surreal en pleno 2023. Mario, ven acá. Y para tú diferenciar las casas, ¿cómo se dan las direcciones aquí? ¿Cómo se encuentran las casas? Porque son pasillos. A ver, dime, cuéntame. No, ahora mismo me crea la duda. Veo que hay números. Sí, O como sea, que hay números aquí. Tiene el número, la casa tiene el número. Me imagino que la única calle que hay es Lindero y el otro extremo está Martí. No, más, error, Maceo y 10 de octubre. Esta calle se llama 10 de octubre. Ya, sabes. Bueno, vamos a bajar. Mira esta casa aquí. Esta casa está abandonada. Por esta parte de aquí el paisaje no cambia mucho, aunque empiezan a disminuir las casas de madera y las paredes de pedazos de hierro. Nos llamó la atención una casa de madera y de mampostería al mismo tiempo, la cual tiene un estado bastante precario. En la parte de la montaña más pegada a la avenida empiezan a desaparecer por completo las casas de madera. Vamos hacia la escalera para salir de aquí. Que un escalón es así y el otro es así y se está erosionando. Ya. Contempla. Y se está desbaratando. Porque antes estaba en mejor estado, como tal. Estaba rota y estaba mejor. Esta escalera que ven abajo de mí técnicamente era la mejor escalera que tenía la loma, pero el gobierno mandó unos albañiles que parece que no tenían muy buen conocimiento de lo que estaban haciendo y le hicieron basura. Miren los escalones como están, miren el tamaño de este escalón y miren la diferencia de aquí a aquí, perdido completamente aquí, escalones perdidos, de verdad. Es una falta de respeto para los que habitan aquí esta parte de aquí de Relda. En fin. Salimos de la parte de la loma, ahora nos dirigimos hacia otra parte de aquí de Relda que también está en una situación bastante delicada. Continúen conmigo. Entrando por este pasillo, accedemos a otro asentamiento donde se ha instalado una comunidad. Aquí los árboles y las casas de madera conviven en lo alto de la montaña. A ver, aquí como son casas que no tienen dirección, le ponen como el nombre en las puertas o en las afueras de la casa para poder identificarlas. Mayormente son casitas de madera. Se nota que son casas muy humildes. Aquí se vive con el riesgo de que pase un ciclón y se lleve el techo o las tumbe, como la de una persona que vive aquí que el viento le tumbó una parte. Se puede notar que cocina en el patio con leña y gran parte de los objetos personales están afuera. Una realidad muy dura. Ya vamos de salida para continuar con el video y seguir mostrándoles todo este barrio. Mi gente, un dato bastante raro diría yo. No hay prácticamente nadie en los pasillos y todas las casas están cerradas como si fuera una especie de ciudad fantasma, diría yo. Algo bastante interesante. Ahora seguimos para el otro lado de la montaña donde ya hay casas de mampostería y el paisaje se ve mucho mejor. Vamos a subir a esa montaña que se llama la Colina Lenin a ver con qué nos encontramos ahí. Cuando estábamos bajando me llamó la atención un puente. Le pregunté a los vecinos y me comentaron que aquí abajo pasaba un río y se construyó arriba de él y ahora pasa por debajo de las casas como si fuera un alcantarillado. Interesante, mi gente. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Cena. Miren, como les estaba comentando ahorita, esto como tal ahí es donde estaba el río que atraviesa Relda y miren cómo se han asentado las personas acá. Miren cómo hay casas. Ahora subimos la escalera al que sea posiblemente el lugar más alto de Relda.
Lo primero que se ve es la cara de Lenin incrustada en un pedazo de piedra, con unas estatuas alrededor que parecen ser niños. Seguimos hasta el punto más alto de la loma. De aquí se puede disfrutar de una excelente vista de toda La Habana. Aquí también hay una especie de escuela que está cerrada, que lleva el nombre de Lenin, y hasta un museo tiene. Esto que está a mis espaldas es un museo de Vladimir Ilich Lenin que está cerrado también. Unos metros más adelante encontramos otro refugio, pero en este caso tiene puerta de hierro. Vamos a entrar para mostrárselos por dentro. El túnel está vacío y muy oscuro. De aquí seguimos para la escuela abandonada que está en la parte de arriba de la montaña. Aquí se va a hacer una especie de proyecto como la fábrica de arte, más o menos hecho como el techo, como pueden ver. Ojalá se logre hacer. Estaba bonito, aquí tenía unos pasillos y unos árboles, no más bonitos, y todo eso le metieron mano. Han dejado unas naves sin sentido. Cosas de... Ahora vamos para la parte de abajo del municipio de Redla, donde hay una especie de centro histórico con unas casas peculiares de época que tienen más de 200 años. En estas casas como tal se han filmado muchas películas de época, inclusive la película de José Martí, El Ojo del Canario, se grabó ahí, porque conserva por dentro tanto todo lo de la época. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video visitando uno de los barrios más pobres de La Habana. No se olviden de suscribirse a mi canal JSound TV. Si conocen algún otro barrio que quieren que visite, déjenos en los comentarios para así seguir haciéndoles contenido. Nos vemos en la próxima aventura.